Vamos a ver un tema que me encargó Eva, que es la endometriosis como una enfermedad sistémica y progresiva. Chihuahua. Es la que está más abajo de todo. Perfecto, con todo gusto. Hasta abajo, hasta abajo. Sí, esta es. Bueno, yo cuando veo la endometriosis o pienso en endometriosis, que creo que es casi todos los días y a toda hora, me imagino, no sé si ustedes se lo imaginan así, pero es como, vamos a imaginarnos que nosotros somos como un universo, ¿no?, lleno de estrellas. Imagínense que cada estrella es una célula, si lo comparamos con nuestro cuerpo humano. Ahora pónganse a pensar en una estrella. El Sol es una estrella y alrededor hay planetas, ¿no? Imagínense los planetas que rodean el Sol. Imagínense nuestro planeta, la Tierra, cómo es. Pues así de complejo es la cosa. O sea, no es algo sencillo. En una célula pasan muchas cosas todo el tiempo. En nuestras células todo el tiempo pasan cosas y no nos damos nunca cuenta, ¿no? Nos damos cuenta ya cuando estamos con fiebre, dolor, otras situaciones, pero realmente todo el tiempo pasan cosas y es increíble lo que es el cuerpo humano. Es un conjunto de estrellas y en cada estrella muchos fenómenos suceden. Entonces, para comprender un poquito lo que es la endometriosis, quisiera enseñarles estas imágenes. Muchos investigadores que se dedican al estudio de la endometriosis consideran que esta enfermedad es una enfermedad sistémica ocasionada por múltiples razones. Quizá si pudiéramos ver aquí, meter un microscopio aquí, esta es una lesión de endometriosis, veríamos una infinidad de reacciones, seguramente, de fenómenos, porque esto no es una célula, esto es un implante. Imagínense que en este implante hay millones de células. Pues es lo mismo, es así como el universo, así de enigmático. Entonces, por alguna extraña razón, la siguiente por favor, hay algunas mujeres que desarrollan endometriosis y hay otras que no. Esto es otra vez una paciente con endometriosis. Este es el recto y aquí va el útero. Es una foto aumentada, obviamente, pero aunque esté aumentada, realmente no vemos células, vemos los vasitos sanguíneos y tejido, pero realmente no podemos ver las células. Yo quisiera, cuando estamos operando, poder tener una visión de microscopio, poder ver las células, poder ver un poquito más allá. Sin embargo, hasta la fecha no es posible. Entonces la pregunta es, ¿por qué unas sí y otras no? Bueno, la siguiente. Lo que se mencionaba, hemos mencionado todo este día de hoy, la menstruación retrógrada, o sea, que el tejido menstrual no salga hacia afuera y se meta hacia adentro y se implante, explica muchos casos de endometriosis, pero no todos los casos de endometriosis. Por eso al final de esta plática voy a poner algunos casos raros que me ha tocado ver y que he tenido la oportunidad de tomar fotos y poder ahora mostrárselos. Que pensamos que obviamente, como el doctor Páez ha dicho, las alteraciones hormonales que suceden en el cuerpo humano de la mujer, el exceso de estrógenos, la falta de progesterona y todas las anomalías inmunológicas, ¿no? Ese estado inmunológico excitado, hiperexcitado, que responde excesivamente fuerte ante una cosa. Pues es que el endometrio, en pocas palabras, es parte de tu cuerpo. O sea, si tú lo analizamos bien, las células endometriósicas son células tuyas, no son células de alguien más. En realidad no debería haber una reacción tan intensa de tu cuerpo contra esas células endometriósicas. ¿Y por qué la hay? Ese es el problema. La siguiente. Entonces, para muchos médicos o muchos investigadores, la endometriosis es considerada como una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Como lo es la artritis reumatoide o como son las otras enfermedades autoinmunes que existen en nuestro organismo. Es decir, nuestro sistema inmune ataca agresivamente a esas células, a sus propias células,
que están en un lugar distinto, sí, eso es un hecho, pero las ataca de forma agresiva, bombardea, destruye, causando problemas alrededor, inflamación severa y destrucción. Entonces, cuando uno estudia medicina, intenta dividir las enfermedades en 5 grupos básicos, ¿no? Infecciosos, anatómicos, genéticos, inmunológicos, hormonales, y muchas enfermedades caen en eso, pero hay unas que no caen nunca en ninguna categoría, y la endometriosis es una de ellas. Tiene un poquito de todo, es una enfermedad versátil completamente. La siguiente. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué a unas sí y a otras no? Es lo que todavía no les podemos decir en este momento con exactitud. Tenemos una gran idea de lo que ocurre, tenemos una idea de que sí, efectivamente hay un estado inflamatorio acelerado, hay procesos químicos que ocurren en el cuerpo, hay factores de riesgos, los contaminantes, etc. Pero realmente así saberlo paso a paso no ha sido fácil. La siguiente. Hay unas células en el cuerpo humano que se llaman natural killer, que son células son como policías. Si entra alguna bacteria, si entra algún agente extraño, estas natural killer llegan y dicen, a ver, ¿qué estás haciendo tú aquí? Ok, tú no eres de este cuerpo, va para afuera. O es eliminado o es fagocitado, es destruido. Lo que se ha visto es que estos pacientes con endometriosis, sus células natural killer no funcionan, no hacen nada, son como policías que ven pasar a los ladrones y no hacen nada. La siguiente. Son inefectivas al eliminar células endometriósicas. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, ese es el enigma. Esto que ven aquí es un implante de endometriosis, este es otro implante y este es otro implante. Vean los vasitos sanguíneos, son muy finitos. Ustedes ven en su ojo cómo hay vasitos muy finitos, pues imagínense el tamaño de esto, muy, muy chiquito, ¿sale? Por eso es que cuando hay chicas que operan por laparoscopía o por abierta, y dicen, no, pues no te vi nada. Y uno revisa el video y dice, ¿cómo no? Pues estabas tapizada de endometriosis, ¿sí? Porque son lesiones muy pequeñitas. Es una enfermedad inmunológica, endocrina, celular, una enfermedad compleja. La siguiente. Bueno, esto es algo que sucede, que podemos representarlo un poquito así con un dibujo sencillo. Esta es una célula endometrial y esta es una otra célula endometrial. Y aparentemente aquí la cosa es, bueno, esta célula natural killer no hace nada, o la célula endometriósica es muy resistente, es como Superman. La siguiente. Otras células de la inflamación que están envueltas en esto son los monocitos. Son células especializadas en identificar agentes extraños, identificarlos, y si no son compatibles con el material genético de la persona, es eliminado. Esto aplica para bacterias, virus, parásitos, o incluso tejidos extraños, ¿no? Vamos a la siguiente. Igual también no responde a la confrontación y estimula, incluso les da más elementos para que las células endometriósicas sigan creciendo. Aquí, por ejemplo, ven algo que no parece nada, ¿verdad? Parece un quiste como tejido sin pies ni cabeza. Bueno, todo esto es una paciente con endometriosis. Entonces, la inflamación genera fibrosis, retracción, las células proliferan, se mantienen, siguen vivas, a pesar de que tenemos un sistema inmune que debe de hacer algo. La siguiente. Entonces, esta es una respuesta saludable, esta es una respuesta no saludable, y vemos cómo estos monocitos, lejos de parar el crecimiento o detener estas células, no, al contrario, las promueven a que se proliferen, a que sigan creciendo. La siguiente. Liberan sustancias químicas, las cuales hacen que en el cuerpo humano la mujer, con estos tejidos atípicos, estos tejidos que no deben de estar ahí, se adhieran, se implanten, se peguen, ¿no? Como les dije hace ratito, es como lodo, es como si agarramos una cubeta aquí de lodo y la aventamos, se adhiere el lodo a la pared del cuerpo, se pega y no hay forma de quitarlo, ¿no? Que quirúrgicamente o con medicamentos, pero así se comportan las células endometriósicas. La siguiente. Promueve la favoración de vasos sanguíneos y el mantenimiento de los implantes endometriósicos.
La endometriosis, como les decía yo, siempre he hecho esta analogía con el cáncer, ¿verdad? El cáncer son células que crecen, que proliferan de forma atípica, no se parecen a las células mamás, a sus progenitoras, digamos, y empiezan a proliferar, crecen. Cuando proliferan estas células generan tumores, generan masas, que cuando son muy grandes pues las tocamos, ¿no? La bolita en el pecho, la bolita en el hígado, etcétera. Es lo mismo, la endometriosis de alguna forma, las células endometriósicas mantienen ese crecimiento, mantienen esa existencia y proliferan y se diseminan, se comportan muy parecido a lo que es el cáncer. La siguiente. Esto es un implante de endometriosis. Este instrumento debe estar midiendo más o menos 4 o 5 milímetros. Es el mismo tamaño. También en nuestro organismo, en las defensas del organismo hay unas sustancias que se llaman anticuerpos, que son como una especie de ¿cómo le puedo decir? Como misiles, ¿no? Que se liberan por células y actúan en otras células, en otros microorganismos, bacterias, y destruyen, perforan, lesionan y eliminan a los agentes extraños. En endometriosis hay una producción elevada de anticuerpos contra las células endometriósicas, por eso es que muchos médicos opinan que se comporta como una enfermedad autoinmune, y se activa unas proteínas que generan inflamación y dolor. Por eso es la explicación de por qué hay tanto dolor y tanta inflamación, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues si yo me pongo un poquito aquí de endometrio debajo de la piel en mi brazo, ¿qué me pasaría? ¿Podría pasar esto de que se haga una bola, un tumor, crezca, cause mucho dolor? Lo más seguro es que sí. Y a pesar que es el mismo tejido de la persona, eso genera. La siguiente. Este es otro ejemplo de los anticuerpos, son los que les menciono yo, como si fueran misiles, ¿verdad? Actúan en la célula, pero actúan de forma incorrecta, generan más inflamación, más destrucción, y la célula endometriósica ahí sigue, persiste, no es eliminada, no muere. Ese es el gran problema. La siguiente. Las pacientes con problemas con endometriosis, por lo general, con mucha frecuencia, suelen sufrir problemas de fatiga crónica, fibromialgia, asma, alergias, eczemas. Yo creo que si yo hubiera sido mujer, hubiera tenido endometriosis, porque yo sufro unas alergias terribles. Todo el tiempo tengo alergias, hace rato me tuve que salir porque empecé a estornudar. Y bueno, pues, como dice el doctor Páez, pues investiga qué alérgeno es, ¿no? Si al día estamos expuestos a 500 o a 1000 sustancias químicas ajenas a nuestro cuerpo, pues ¿cuál es? ¿Quién sabe? Pero sí, es común cuando interrogamos a mujeres con endometriosis que nos refieren a estos síntomas, ¿eh? Y a veces no son tan claros como esto de asma o alergia o rinitis, más bien son problemas digestivos en otra parte del cuerpo, pero son componentes inmunológicos, alergénicos. La siguiente. Todo este sistema de alérgico, inmunológico, este sistema completamente alterado, mantiene la inflamación y el dolor en las mujeres con endometriosis. Por eso es que esta enfermedad, lejos de limitarse, siempre es progresiva, siempre va aumentando. Ustedes han visto las fotos que les he enseñado, cómo hay tumores enormes, ¿no? De 9, 10 centímetros en el ovario. Y tú dices, bueno, desde el principio así fue la endometriosis, ¿no? Lo más seguro es que haya sido un implante chiquito, microscópico, como los que le he puesto hace ratito, pero van avanzando siempre, van creciendo, van haciéndose más grandes. Y lejos de pensar que en la menopausia termina el problema, no es así. Continúa el problema, progresa el problema. La explicación, una de las tantas explicaciones es eso que les digo, que el cuerpo humano sigue produciendo hormonas a través de la grasa corporal, y bueno, que en la actualidad nuestras mujeres, hombres y mujeres, se padecen más de problemas de peso, de dieta y de alimentación, y por lo tanto tenemos un índice de masa corporal mucho más elevado que tiempo atrás. La siguiente. Otras de las células que están confundidas en endometriosis son los linfocitos T. Esas son unas células inmunológicas del sistema inmune que igual no funcionan adecuadamente, no hacen su trabajo como deberían de hacerlo. Producen grandes cantidades de sustancias químicas inflamatorias, lo cual genera un líquido peritoneal excesivo que produce destrucción celular. Hace rato me preguntaba una paciente, no recuerdo quién fue, pero me decía que si teniendo endometriosis con un in vitro podría mejorar el problema.
Algunos casos sí, pero cuando el problema es muy grave, es tanta la inflamación, tantas las sustancias liberadas, que aunque la mujer ovule, ese óvulo muere en el trayecto, por todo el ambiente químico adverso que hay en la pelvis femenina. Si entra un esperma y quiere fecundar al óvulo, también muere el esperma por el ambiente químico adverso. Si la paciente es sometida a un in vitro, metemos un embrión y la paciente tiene una endometriosis grave, también muere el embrión. Es decir, es tan agresiva la inflamación del cuerpo de la mujer con endometriosis que por donde sea la reproducción es afectada. Así que muchas veces hay pacientes que me dicen, no, doctor, pues hacemos esto, hacemos lo otro, pero no, o sea, si no quitamos la endometriosis, lo más seguro es que el problema persista y no puedas lograr tu embarazo. Sin embargo, no aplica a todos los casos. Hay casos que sí pueden ser resueltos fácilmente con tratamientos reproductivos, pero bueno, por eso cada paciente es diferente y tenemos que ver la perspectiva de cada caso. La siguiente. Bueno, esta foto ejemplifica muy bien lo que es una célula endometriósica. O sea, le puedes darle balazos o intentar meterle un cuchillo, ¿verdad? Y resiste todo, es como el hombre de hierro, ¿no? El Superman. La siguiente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues es la pregunta del millón, ¿verdad? No sabemos, hay muchas líneas de investigación. Tenemos una idea un poquito más o menos aproximada. Todo lo que es contaminantes, dieta, hormonas, todo contribuye, pero la causa exacta no la tenemos. Así que hay que estar muy atentos a todo lo que podría beneficiar, ¿no? Uno como médico nunca está negado a que, oiga, pues es que me dijeron que si comía tal cosa me ayudaba. No, está bien, o sea, no hay problema. O si dejaba de tomar tal sustancia me iba a mejorar. Sí, está bien. Yo de repente me pongo a analizar todo lo que tomamos durante el día, ¿no? Y de repente vemos estos líquidos que tomamos para el ejercicio, ¿no? Las marcas estas raras. Y es increíble que tienen componente de petróleo, o sea, estamos tomando petróleo, o sea, ¿cómo puede ser eso, no? Y nadie dice nada. Bueno, nadie, no, el doctor Luis Paz sí dice, ¿no? Pero en general las compañías, nadie le importa, porque es un negocio, ¿no? O sea, mientras más enfermos estemos, mucho más dinero hay para las farmacéuticas. Entonces, sí hay que ser muy cautelosos, hay que adoptar hábitos de vida muy saludables, evitar cualquier contaminante, pero bueno, si les digo que evitemos contaminantes, Chihuahua, tendremos que irnos a vivir a no sé dónde. Es demasiado, estamos expuestos a demasiados químicos, demasiadas sustancias, y lo van a ver en todos lados, ¿no? Hace tiempo una paciente me dijo, yo estaba cocinando en mi sartén de teflón y sentí que comí teflón porque le jalé, no sé qué me dijo, le hice así, y salió la comida con teflón y me lo comí. Pues sí, eso está mal, o sea, eso no está bien, ¿no? Pero bueno, pues esa es la vida moderna que tenemos ahora. Tampoco que nos hagamos ermitaños y nos vayamos a vivir a una cueva, no sé a dónde, pero bueno, tenemos que cuidarnos mucho nosotros mismos. La siguiente. Ahora, endometriosis sistémica, ¿por qué me refiero a esto? Les he puesto casos de endometriosis tradicional, endometriosis a nivel pélvico, ¿no? En los ovarios, en el útero, etcétera. Pero ¿y la endometriosis que ocurre en las demás partes del cuerpo qué? ¿Es del mismo componente? ¿Es diferente? ¿Se parece a la misma endometriosis o es otra enfermedad? Vamos a ver la siguiente. Este caso clínico es una mujer joven de 35 años, tuvo un aborto, un problema, un bebito que no venía bien, abortó, le hicieron un legrado y listo. Posterior al legrado, la siguiente foto, posterior al legrado la paciente empezó a presentar sangrados atípicos, sangrados todo el tiempo. Fue con un médico, fue con otro. Yo tuve la oportunidad, porque para mí es una oportunidad, un privilegio hacer esto, de ver a la paciente. Puse un espejo y dije, pues ¿de dónde sangras? No tienes miomas, no tienes... Vaya, una mujer delgada, joven. No encontraba el motivo de su sangrado atípico. Y cuando meto un espejo veo esto. No sé si se vea desde allá, pero se ven así como unas bolitas, unas excrescencias a nivel cervical. Y le dije, oye, ¿no te dijeron que tienes unas imágenes ahí extrañas ahí en tu cuello? No, pues sí me dijeron, pero que no era nada. Bueno, pues esto
me quedé un ratito viendo a ver qué pasaba y sangraba de ahí, aquí sangraba. Tomamos una biopsia y me reportó endometriosis cervical. Esto es el cervix de la matriz. Aquí lo común, lo que realmente ocurre con frecuencia es papiloma, cáncer cervicuterino. Pero no, ella tenía endometriosis cervical. Entonces tomamos fotos y lo publicamos, ¿ok? Es raro, o sea, no es común. Entonces, cuando tú ves esto, dices, bueno, ¿cómo puede ser que la endometriosis tenga la capacidad de implantarse en cualquier parte del cuerpo? Y eso es increíble. La siguiente. Otra más. Creo que es un acercamiento. Aquí se ve un poquito más las lesiones. La siguiente. Endometriosis cervical y bueno, quemamos las lesiones, se acabó el problema. Dejó de sangrar y la paciente se fue contenta. La siguiente. Otro caso así raro. Era una paciente, también 32 años, 2 embarazos, 2 partos, no tenía cirugías, pero empezó a referir un dolor cíclico. Cada vez que menstruaba, ella refería un dolor en su ingle. La siguiente. Y lo curioso fue que yo la vi y le dije, ¿cómo que cada vez que menstruas te duele la bolita? O sea, cada vez que yo menstruo, me sale una bolita aquí y me duele mucho. Ella había ido a ver a varios médicos y decía, bueno, fui a un médico y me dijo que no era una hernia, no era una hernia inguinal, que me hizo pujar, no pujé y no salía nada por mi ingle, pero le comenté que solamente era cuando menstruaba es cuando ocurría esto. Y cuando me dijo eso, bueno, pues, inmediatamente a mi cabeza llegó el diagnóstico. La siguiente. Entonces la operamos y es aquí donde ocurre la hernia, famosa hernia inguinal. Abrimos, la siguiente, y sacamos una bolita. Esto, dura, como consistencia de goma, pero muy durita, no era un tejido aguadito, suave, era un tejido irregular. Lo cortamos, la siguiente, otra más, y vimos esto. No tengo ojos de microscopio y dije, bueno, pues se ve raro. Se mandó a patología y el estudio de histopatología reportó endometriosis inguinal. Era tejido fibroso con endometriosis. La siguiente. Otro caso, paciente de 28 años, un embarazo, un parto. Ella tiene su bebé por parto natural, vaginal. Cortan vía vaginal. Ese corte es un corte que se llama episiotomía. Permite que el bebé pase más rápido, más fácil. Y listo. Posterior al parto y a la episiotomía empezó a referir un dolor en la vulva, en la parte, en los genitales externos. La siguiente. Y también tuve la oportunidad de revisar el caso y veo esta bolita, muy cerquita de donde se corta para hacer la episiotomía. Y otra vez, les repito que yo todo lo que veo para mí es endometriosis, así que yo pensé que era endometriosis. Quitamos la bolita y efectivamente, la siguiente más, reportó endometriosis a nivel vulvar. Son ejemplos sencillos, no complicados, son ejemplos de que les puede abrir ahorita un poquito el panorama de cómo se comporta esta enfermedad, cómo es una enfermedad sistémica, no solamente a nivel pélvico es donde actúa, sino en cualquier parte del cuerpo. ¿Y por qué llega ahí? No sabemos. Se implanta, llega y de alguna forma se adhiere al tejido como digamos, como si echara raíz, ¿no? Se pega, se ancla y nadie lo quita, bueno, quirúrgicamente. La siguiente. Hay también endometriosis en los intestinos, es frecuente verlo, en el tubo digestivo, en el delgado, en el colon, en el recto. Son más difíciles estos casos porque en los anteriores era fácil, era quemar, quitar, coagular y se acabó. Estos casos son un poquito más complejos porque no es posible quemarlo y ya. Por lo general, como infiltra a la mucosa del intestino, hay que quitar ese pedacito o suturar o volver a unir el intestino. La siguiente. Entonces este es otro caso, quizá en la foto no es buena, pero aquí se ve otro implante de endometriosis que hace que se dobla el intestino, lo tuerce, lo acoda, yo digo como que lo acoda, y la paciente tiene síntomas digestivos, tiene a veces estreñimiento, obstrucción, alterna diarrea con estreñimiento, o sea, tiene síntomas digestivos y es un poquito más complejo que los casos anteriores. La siguiente.
Bueno, puede ser en cualquier parte del sistema digestivo, es increíble, hígado, etcétera. La siguiente. Los síntomas pues, son inespecíficos. Los anteriores eran como que un poquito más fácil de deducir, pero estos en intestino es un poquito más difícil. La verdad que estos síntomas lo puede dar cualquier cosa, ¿no? Una amibiasis, un colon irritable, cualquier cosa lo puede dar. Es ahí cuando tenemos los grandes problemas de endometriosis con pacientes reales, ¿no? Con pacientes que se quejan de síntomas, que se quejan de distensión abdominal, que se quejan de cambios digestivos asociados a la menstruación, etcétera. Por eso preguntamos siempre todo el tiempo si cuando menstruas tienes diarrea, si cuando menstruas te estriñes, si cuando estás menstruando tienes vómito, o sea, esos síntomas nos dan a nosotros como médicos la posibilidad de pensar en eso. De otra forma es imposible saberlo. La siguiente. Bueno, hay estudios para intentar saberlo, pero a fin de cuentas, como les mencioné al principio, solamente viéndolo con los ojos o con un laparoscopio podemos saber si eso no es endometriosis. La siguiente. El tratamiento, pues no hay un tratamiento específico para esto, realmente hay poca información, se promueve mucho la resección, hay gente que le da miedo a hacer la resección, entonces te vas a tratamientos hormonales, médicos y bueno, incluso empíricos con otros medicamentos. La siguiente. Endometriosis urinaria también es frecuente, vemos que cuando hacemos preguntas a los pacientes sobre síntomas de endometriosis, yo en lo personal les pregunto si cuando están menstruando tienen cambios urinarios y me dicen sí, yo cuando estoy menstruando orino más seguido, tengo mucha frecuencia urinaria, voy al baño más seguido, me duele, me arde al orinar o siento como si no pudiera orinar. Y son los pequeños detallitos que nos dan información si esa paciente pudiera tener endometriosis a nivel urinario. La siguiente. Lástima que no tengo una foto, pero se ve muy interesante la endometriosis a nivel de la vejiga. Es muy llamativa la lesión y bueno, pues causa los síntomas que le he mencionado. La siguiente. Los síntomas son muy inespecíficos, ardor al orinar, frecuencia urinaria, hematuria incluso. Hay mujeres que dicen, doctor, pues yo cuando tengo mi periodo orino sangre, o sea, me sale sangre por la orina. Todos son datos pequeñitos pero que nos orientan. La siguiente. Hay estudios, pero realmente no hay ninguno específico. Esto, por lo general, si el médico no piensa nunca en endometriosis, nunca va a llegar al diagnóstico. Podrá pensar miles de cosas y al último pensar en endometriosis. La siguiente. Tratamiento no hay un tratamiento así específico. Lo que se puede hacer es quitar las lesiones, dar medicamentos hormonales, dar medicamentos alternativos y hacer que la paciente se sienta un poquito mejor. La siguiente. Una más. Endometriosis torácica. Esta endometriosis ya me ha tocado verla a mí. Son casos difíciles, son casos que hasta el final llegan al ginecólogo o al especialista en endometriosis. Por lo general se piensa en todo: tuberculosis, cáncer pulmonar, traumatismos, y hasta el final es endometriosis pulmonar. Ahorita tengo un caso que estoy revisando, una paciente que vamos a operar, que tiene endometriosis pulmonar. Lástima que no tengo fotos todavía, pero va a ser un caso muy interesante. Esta paciente ha sufrido mucho, ha tenido muchos problemas, no puede respirar, ha tenido que incluso ir a terapia intensiva por sangre en el pulmón, y le han hecho ya 2 cirugías, nadie sabe por qué, y hasta el final nos dimos cuenta que es endometriosis. Entonces, son casos raros, no es lo típico, vaya, no es que sea lo cotidiano, son casos contados, pero nos da un panorama de cómo puede comportarse este padecimiento. No solamente causa dolor menstrual, puede llegar a causar cualquier tipo de síntoma dependiendo de donde esté. Así que mi sugerencia siempre es, como no es una enfermedad fácil, ustedes se han dado cuenta que no es fácil el diagnóstico, mucho menos el tratamiento, estar siempre atentos a los síntomas asociados a las hormonas, a los cambios hormonales. Y más que nada ustedes saben lo que sucede cuando están menstruando, cuando están ovulando, cuando están en su ciclo, en sus diferentes días del ciclo. Nuestra obligación como médicos es hacer las preguntas muy dirigidas, a saber hacer la pregunta muy específica, pero también
ustedes tienen que valorar, estar atentas a sus cambios hormonales y a los síntomas que sufren dentro de su cuerpo. La siguiente. La siguiente. Otra más. Una más. Una más. Eso es un ejemplo de endometriosis pulmonar. No es el caso que yo estoy viendo. Este es otro caso, no es mío. Pero cuando uno mete un toracoscopio, que es una camarita aquí en el pulmón, y infla, es decir, el pulmón tiene un espacio entre lo que son los huesos, y es un espacio donde aumenta se hincha, digamos, el pulmón y se desinfla. Este espacio, el espacio pleural, es donde ocurre la endometriosis. Ahora, si alguien me puede decir, ¿cómo fue que llegó ese endometrio ahí? Yo no tengo idea. O sea, me pongo a pensarlo y no tengo idea, a veces podemos pensar cómo es que llega el endometrio a ciertas áreas del cuerpo. Los casos que les puse al principio, era más o menos, uno se puede imaginar cómo, ¿no? Fue un traumatismo, fue el corte del parto, la mujer menstruó, se implantó el endometrio ahí, pero hay casos que no se explican. Por eso es que mencionamos que la endometriosis es una enfermedad sistémica y se comporta como el cáncer, porque seguramente esos casos se explican a través de la diseminación, a través de la sangre. Es decir, si tengo un implante endometriosis en una parte de mi cuerpo y si por alguna razón alcanza esta célula un vaso sanguíneo, se mete ese vaso sanguíneo y empieza a viajar por el cuerpo, pues el pulmón es un lugar donde llegan todas las células tumorales y demás, el pulmón y el hígado. Entonces, bueno, pues es una buena forma de pensar que por ahí llegó esta célula endometriósica. La siguiente. La siguiente. Bueno, en conclusión, la endometriosis sistémica es una enfermedad de difícil comprensión. Aquí ya todas las teorías que hemos revisado anteriormente ya no explican estos casos. Por eso es que llega a ser un problema tan difícil de resolver y de comprender. Lamentablemente no hay, como son pocos casos y como no hay mucho escrito en la literatura, la mayoría de los médicos, incluso especialistas, desconocen que esto pueda llegar a suceder. Así como el caso que les puse de la mujer que tenía sangrado vaginal y que le habían visto no sé cuántos ginecólogos y que nadie sabía qué tenía, es tan difícil el diagnóstico de estos casos, ¿no? Yo mi recomendación, mi último comentario sería de que la endometriosis no solamente actúa a nivel local, sino es una enfermedad sistémica, es una enfermedad agresiva, es una enfermedad progresiva y que pues con la ayuda de médicos y de especialistas la paciente puede salir adelante. Y bueno, pues creo que será mi última transparencia y muchas gracias por escucharme. Gracias. Si hubiera preguntas, ¿sí? Este tema es más difícil, ¿no? O sea que se podría haber ido al cerebro. Sí, claro. Sí, exactamente. Esto es una célula que nunca se muere. Son células que mantienen su bienestar, se mantienen vivas, adheridas a los tejidos, donde no debe de estar, porque el endometrio, como les he explicado, solamente debe estar dentro de la matriz, dentro del útero, en la cavidad, ¿no? Vamos a imaginarnos que este auditorio es el útero, el endometrio es todo este tapiz, y solamente debe estar ahí el endometrio. Si está en otra área que no sea este auditorio, si está fuera del pasillo o en otra parte, eso es la endometriosis. La endometriosis es esta presencia de tejido que está en un lugar donde no debe de estar. Pero está vivo. Y está vivo y se mantiene gracias a los vasos sanguíneos que le mantienen oxígeno, sangre, nutrientes. Lo que no entiendo es cómo si el sistema inmune genera más misiles, ¿cómo les llaman? Anticuerpos. Anticuerpos. ¿Cómo es que se enferman tanto de tantas cosas? Es el gran problema. O sea, el problema de la endometriosis es que no es que sea un reflujo menstrual y que sea un tejido fuera de su lugar, no, es un problema sistémico completamente que abarca todo el sistema inmunológico, todo el sistema hormonal y que hace que este sistema hormonal mantenga la endometriosis y que el sistema inmunológico mantenga los implantes y que aparte de mantenerlos ahí promueva una inflamación alrededor de los implantes y que aparte de esa inflamación que no genera nada, no destruye la célula, prolifera la célula, inflama y la paciente se queja de dolor, ¿no? Esa reacción inmunológica agresiva, autoinmune,
es lo que se refleja en la paciente como dolor, molestia. De otra forma no habría molestia. Si no hubiera esta reacción inflamatoria, usted tendría el endometrio aquí y no sentiría nada, nada más lo vería, pero no me duele, no se me inflama, no me genera molestias. Pero por este sistema inmune alterado es porque hay tanto dolor y tanta inflamación. La endometriosis es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica, comparable a las otras enfermedades autoinmunes o inmunológicas, ¿no? Comparable a la artritis reumatoide, otros padecimientos autoinmunes o inflamatorios. Así que lo difícil del padecimiento es esto, poder llegar al punto donde podamos combatirla quirúrgicamente, inflamatoriamente, hormonalmente. Por eso las líneas de tratamiento médico son quirúrgicos, inmunológicos y hormonales. Por eso es la combinación de las tres áreas, ¿no? Más aparte, pues todo lo que viene alrededor, ¿no? De ejercicio. Hay cosas muy interesantes, ¿no? El ejercicio mejora mucho el problema de endometriosis en mujeres, ¿no? Las chicas que hacen mucho ballet, mucha natación, tenis, danza, tienen poco riesgo de tener endometriosis. Así que por eso es una enfermedad tan interesante y por eso estamos aquí reunidos, ¿no? Cierra. ¿Este tipo de casos aislados de endometriosis también les causa dolor? Mucho dolor. Por ejemplo, el caso que de la región inguinal, ¿no? De la endometriosis inguinal, esta mujer se quejaba de una bola que le salía y que le dolía. Y cuando fue a ver a varios médicos, todo el mundo pensó que era una hernia inguinal, porque dolía. Pero después dijo, no, pues no parece hernia, porque seguramente ella iba a revisarse cuando no estaba menstruando. Y cuando no estaba menstruando, la bolita se hace chiquita y dice, no, pues no te siento nada, no te toco nada. Y cuando la mujer menstruaba, acuérdense que estas células responden a las hormonas, sangran, inflaman, generan inflamación, sangrado. Era cuando se manifestaba el problema. Entonces, gracias a Dios, yo la caché cuando estaba menstruando y dije, oye, pues esto es una bola asociada a una hormona, y eso se llama endometriosis. ¿Se puede implantar en glándulas mamarias? Me parece que no he escuchado reportes de glándulas mamarias. Hay dos zonas donde no se han encontrado implantes, es vaso y corazón, pero también hay endometriosis en pene, en hombre, sí, son casos muy raros. Salieron 2 casos, de hecho, hace poco, ¿no? Precisamente por hernia y se les dio el medicamento. Sí, hay casos raros, pero lo que es corazón y vaso, que yo sepa, todavía no había reportado un caso de estos. Sí, bueno, aquí había otra pregunta precisamente sobre si daba en los senos y cómo se descarta o se confirma la endometriosis inguinal. ¿Inguinal? Inguinal, perdón. Como les decía yo, la única forma de confirmar que tú tienes endometriosis es sacando un pedacito de tejido y llevarlo a patología, ¿no? Como cualquier enfermedad tumoral o cáncer, ¿no? Es decir, si yo puedo decir que eso es endometriosis, puedo verlo, puedo sentirlo, puedo tocarlo, pero si no tengo ese estudio patológico, nunca va a ser endometriosis. Entonces la única forma de confirmarlo es eso, sacando la bolita y mandando el estudio, mandándola a analizar. Cuando eso se analiza y me reportan, ¿sabes qué? En esta bola hay endometrio con inflamación y necrosis, pues eso se llama endometriosis. Ok, ya serían todos. Pues muchas gracias. No, a ver, dime. A ver. Así te escuchan tu voz. Sí. Una duda, ¿por qué una vez habiendo erradicado las lesiones endometriósicas, el sistema inmune queda afectado? O sea, ¿por qué digamos que los síntomas no desaparecen totalmente? Bueno, como mencionábamos hace rato, el hecho de que en alguna mujer se desarrolle este problema y en otra no se desarrolle, debe ser porque ya esta paciente tiene de base un problema inmunológico, hormonal o incluso genético. Por eso es que esta enfermedad abarca todas las alteraciones orgánicas del cuerpo. Seguramente esta paciente que tiene endometriosis seguramente de base tiene un problema inmunológico que hace que favorezca que tenga endometriosis. De otra forma sería imposible, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, hemos visto mujeres que tienen menstruación retrógrada, o sea, reflujo menstrual, y no tienen endometriosis, y tampoco tienen dolor. ¿Y por qué una sí o otra no? Ese es el gran problema, ese es el objetivo de llegar a ese punto para que en un futuro las mujeres no tengan endometriosis. Hay factores de riesgo, ¿no? Como les mencionamos ya hace rato.
Si una chica, una mujer, empieza a menstruar muy jovencita, a los 9 años, 10 años, eso le lleva un riesgo de 2 a 3 veces más a tener endometriosis. Si una mujer se la pasa menstruando toda su vida, mes con mes, no se embaraza, no busca embarazos, tiene un factor de riesgo de tener igual de 3 a 4 veces más endometriosis que otra paciente. Acuérdense de esto, ustedes nada más compárense las mujeres de ahora con las de hace 100 o 200 años, como hemos mencionado. A los 15 años la mujer ya estaba casada, ya empezaba a tener sus hijos y se la pasaba embarazada, o sea, 1, 2, 3, 4, 10, 15 hijos, ¿no? Mi abuela en especial tuvo 8 hijos, pero hay pacientes que me han dicho, doctor, mi abuelita tuvo 15 hijos, ¿no? Es decir, tú cuando estás embarazada dejas de menstruar, ¿estás de acuerdo? No menstruas. Y si das pecho, también dejas de menstruar. Ahora no, ahora vemos que las mujeres se embarazan una vez, 2, 3 veces máximo, se la pasan toda su vida menstruando, toda su vida menstruando, mes con mes, y todos son factores de riesgo para desarrollar endometriosis. No es lo único, no es el único factor de riesgo. Claro que tiene que haber algo más que lo favorezca. Tu sistema inmunológico desbalanceado. Ponte a pensar ahora cuánta gente tiene alergia, o sea, es impresionante. Todos los niños chiquitos que yo sepa, no, pues que tiene reflujo, que tiene alergia, que tiene eczema, que la piel, que le salen ronchas. Yo tengo 2 hijos, son de 6 y 2 años, y la verdad que lo he visto también con ellos, o sea, con dermatitis atópica, con no sé qué. El chiquito tuvo problemas de reflujo, la leche se le quitó, la de vaca, y bueno, le empezamos a dar otras alternativas. Pero en realidad, como es una enfermedad tan compleja, tan enigmática, tenemos que estar atentos a todas las posibilidades. Así que nunca descarten medicamentos, nunca descarten procedimientos, nunca descarten manejos alternativos. Yo como médico, yo soy médico quirúrgico, o sea, yo opero endometriosis, o sea, pero siempre les digo, el apoyo alternativo es excelente. Todo lo que son antioxidantes, suplementos alimenticios, ¿no? El hecho de dormir sus horas, el descanso apropiado de la gente. Y pónganse a pensar, nosotros vivimos una época muy distinta a la de hace 200 años, completamente distinta. Y nos está tocando vivir tantas cosas raras, ¿no? Principalmente enfermedades cancerosas, cáncer en cualquier parte del cuerpo, no de mama, sino hígado, de ojo, de piel, de hueso, enfermedades como la endometriosis, que siempre ha existido, bueno, aparentemente en los reportes de historia de la medicina siempre ha existido endometriosis, pero en la actualidad vemos tanta endometriosis que digo, caray, pues ¿qué todo el mundo tiene endometriosis ahora o qué pasa? ¿No? Por eso es que, les repito, hay que tener la mente abierta, estar atentos a la información y bueno, lo poquito que le podamos yo transmitir a ustedes y los doctores, pues ustedes que formen su propio criterio, su forma de pensar y que bueno, lleguen a una conclusión un poquito más certera, ¿no? Yo a la fecha sigo viendo pacientes y todavía estoy comprendiendo el padecimiento, o sea, no lo he entendido yo por el completo. Todos los días seguimos intentando entenderlo más, seguirlo analizando más y esperamos que en un futuro tengamos todavía más información que darles y que bueno, en beneficio de todos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias.